En el día de ayer, el día 3 de febrero, el paciente consulta al Hospital Becker de La Punta, es evaluado allí e inmediatamente constatado los síntomas compatibles con la enfermedad y este nexo epidemiológico, que es lo que venimos recordando, que el paciente había transitado dentro del país por una provincia que tiene alta circulación de la enfermedad y fuera del país, como es la República del Paraguay, donde actualmente están en brote epidémico por dengue, en su regreso y la expresión de la sintomatología que tenía clásica, se toma de inmediato la muestra en el mismo laboratorio del Hospital Becker de La Punta. Esa muestra se derivó a nuestro laboratorio de referencia provincial, que es el laboratorio que ustedes bien conocen, donde recientemente hemos colocado un equipo de lectura de un termociclador de PCR de tiempo real. Se le hizo un test específico, ya que el paciente se encontraba en la fase aguda de la enfermedad, que es el antígeno NS1, el cual dio reactivo, y con esto constatamos el caso. El transcurso de tiempo desde que el paciente fue visto hasta que tuvimos la confirmación del caso transcurrieron exactamente 5 horas. Las 2 horas posteriores, luego de las 17 horas, nos apropiamos en el domicilio del paciente y se hizo simultáneamente 2 actividades. La primera, la evaluación del caso, ver la condición en la cual el paciente se encontraba, reforzar las medidas de aislamiento, ver la condición clínica, evaluar si habían o no signos de alarma, que eso es muy importante, principalmente los signos de alarma están vinculados al sangrado, ¿bien? Ver cuál había sido la medicación que adecuadamente había sido prescrita por el hospital, que es el uso del paracetamol como analgésico y para bajar la fiebre. Finalmente se hace una búsqueda con el programa de vectores de todo lo que son la probabilidad de reservorios, de larvas y de lo que son concretamente los reservorios que pueden contener no solo las larvas sino también los huevos, ¿bien? Finalizado eso, se hace una fumigación masiva. Primero en el peridomicilio se hace un bloqueo masivo con insecticida específico que es DP, que es el que utilizamos nosotros, el Programa Nacional de Vectores, y a posteriori se retira a los familiares de la vivienda y se hace un bloqueo intradomiciliario. Finalizada esta actividad, se dispuso trabajar en el bloqueo ambiental, que son las 8 manzanas. Es decir, son 8 manzanas alrededor de la que está circunscripta, donde utilizando la termoniebla, que es el equipamiento que emite ese humo blanco específico, que también tiene insecticida, se bloquean esas 8 manzanas y se termina con la actividad. A posteriori nos hemos reunido con el señor intendente, quien muy amablemente tuvimos una reunión de trabajo en el día de ayer para delinear las actividades a continuar en el día de hoy, las cuales van a estar circunscriptas a tareas que ya está haciendo el municipio, enfocadas al desmalezado, a la fumigación, y tareas que yo le voy a dar paso al jefe de programa de atención primaria para que les cuente la tarea que vamos a hacer con los agentes sanitarios, finalizando en horas de la tarde con la intervención del programa de control de mosca de los frutos, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Campo e Industria, quien hará una fumigación masiva a toda la ciudad. El paciente es ambulatorio, está en perfectas condiciones, completamente estable, sin ningún signo de alarma y habiendo ya cursado lo que es la fase más aguda de la enfermedad, que es donde hay más dolor, más fiebre, que son las primeras 48 horas. ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar para que el mosquito se transforme en un vector infectado? Primero, que debe picar al paciente en un momento donde el paciente tiene alta viremia, que significa que está circulando el virus en la sangre, y que preferentemente coincida esa viremia con fiebre, lo que hace que la sangre circule mucho más rápido y el mosquito tenga en ese preciso instante succionar. Que el mosquito que lo haya picado sea Aedes aegypti, que no sea el Culex, que es el otro mosquito que está circulando, ¿sí? Que sea una Aedes aegypti. Y finalmente que ese mosquito tenga la capacidad de infectarse y de transformarse en un reservorio para poder ahí sí transmitir la enfermedad. Cosa que no es sencilla porque hay trabajos
que demuestran que los mosquitos tienen una probabilidad, aún picando en la fase aguda de la enfermedad, un paciente que tiene fiebre alta y alta viremia, es menos del 50%. Es decir, no todos los mosquitos que pican a un enfermo se infectan. ¿Bien? Entonces, habiendo tomado en tan corto tiempo las medidas de bloqueo, donde buscamos derribar al mosquito en vuelo, por eso utilizamos derribantes, indudablemente que lo que estamos seguros es que la probabilidad de expansión es prácticamente nula en torno a las medidas que hemos tomado en el día de ayer y aquellas que seguimos tomando en el día de hoy. Voy a destacar 3 cosas que creo que son importantes. La primera, en torno al paciente. El paciente, ni bien detectó los síntomas, informó por qué lugares había transitado. O sea que estaba informado para al mismo tiempo darle información al sistema de salud. No se automedicó en ningún momento, de hecho, ni bien presentó los síntomas, consultó y consultó al hospital de la zona. No fue a consultar a ningún otro lado. Eso en torno al paciente, es decir, el paciente hizo todo lo que un paciente debe hacer, primero. Lo segundo, en torno al sistema sanitario. El sistema sanitario de forma inmediata activó el protocolo. Síntomas compatibles más nexo epidemiológico, toma de muestra. Se hizo el protocolo a la perfección. ¿Bien? Y finalmente, la familia, el entorno familiar, tomó todas las medidas de aislamiento del paciente con el uso de repelentes en el paciente, repelente en los convivientes por una cuestión de seguridad y el uso de repelentes ambientales, que es generalmente las pastillas o los líquidos que se colocan que tienen un periodo de tiempo importante, de una manera verdaderamente correcta y adecuada. Generalmente la recomendación es utilizar el DET, ¿sí?, que es el que conseguimos en la mayoría de los súper y farmacias. Hay marcas conocidas, ¿bien? Pero en esto quiero aclarar lo de las concentraciones, porque vale mucho el tema del tiempo. Debemos mirar, porque eso tiene como un prospecto. Si dice al 10%, hasta el 10% podemos utilizarlo en niños. ¿Bien? Más del 10% ya es para uso de adultos. ¿Sí? Pero vamos al rango. Entre el 10% y el 15% del DET, el periodo que repele es aproximadamente 2 horas, máximo 3. Habrán escuchado que mucha gente dice, parece que no funciona el repelente porque los mosquitos me pican. El tema es que uno tiene que tener la sistemática de cada 2 a 3 horas colocarse. Y el otro tema es que si uno se introduce a una pileta o se baña, la protección se pierde. En torno al tema de la enfermedad, el periodo de incubación, desde que a una persona el mosquito la pica hasta que desarrolla los síntomas, varía en el rango de los 5 a los 12 días. Promedio 7. Bien, promedio 7 días, periodo de incubación. Una vez que los síntomas se desarrollan, aparece la fiebre alta, 40 grados, fuertes dolores en las articulaciones, fuertes dolores en la musculares y un dolor intenso de cabeza. Es más, ese dolor es tan intenso que lo postra al paciente, es decir, lo obliga a buscar la cama, el dolor, ¿bien? Lo obliga a buscar la cama. Ese periodo, que es el periodo de estado de la enfermedad, dura aproximadamente 5 días. Habiendo recorrido los mismos lugares, habiendo estado en las mismas zonas, pernotado en los mismos lugares, entendemos que el no desarrollar síntomas la estaría básicamente excluyendo de la sospecha. De todas maneras, por una cuestión de seguridad, y esto es más algo epidemiológico, le estamos tomando muestras para el análisis a la persona que viajó con el caso.